Bueno, mi nombre es Kelly Velasco, en la sección 3 le voy a hablar un poco sobre los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o ético, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Ahora nos vamos con los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En los principios fundamentales, el artículo número 1 habla de en la República Bolivariana de Venezuela, todo venezolano naciente nacen libres, igualables en dignidad y derechos y dotados como está en razón y conciencia de acuerdo a la doctrina de Simón Bolívar, el libertador. Es un derecho de la nación la independencia y la libertad, la soberanía y la integridad territorial. Artículo 2. En Venezuela, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida y a la seguridad de su persona consagrada en esta Constitución. Artículo 4. Venezuela es un estado descentralizado y se rige por el principio de integridad territorial. El artículo 5 dice que la soberanía reside en un pueblo quien lo ejerce de forma prevista en la Constitución. El artículo 6. El gobierno es y será siempre democrático y todo venezolano tiene derecho a reconocimiento de su personalidad jurídica. El artículo 7 dice: todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a la igual protección de la ley contra toda discriminación que infrinja esta declaración. El artículo 8. La bandera nacional y el himno es el escudo y el símbolo patriótico y la ley regulará su significado y uso. Ahora vamos con el artículo 9. Dice que al igual que el castellano, el idioma indígena es de uso oficial en los pueblos, ya que contribuye y son el patrimonio cultural de la nación. Artículo 10. Dice: el territorio y espacio geográfico de la República Bolivariana de Venezuela correspondía ante la transformación política a la capital general. El artículo 11 dice que la soberanía plena de la República se ejerce en los espacios continental e insular, lacustres y fluvial mar territorial, históricos y vitales. Las comprendidas dentro de líneas se basan rectas adoptados en la República, el suelo y los subsuelos. En estos espacios aéreos continental, insular, marítimo y los recursos que en ellos se encuentran, incluidos los genéticos, los de especies migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que pueden causar naturales, así se llena. El artículo 2 dice: los yacimientos mineros hidrocarburos bajo el derecho del mar territorial pertenecen a la República y los bienes de dominio público. El artículo 13 dice: el territorio no puede ser regulado, traspasado o alquilado de ninguna forma y no se podrá restablecer en ningún injerencias extranjeras por parte de ninguna potencia.
Los extranjeros podrán adquirir algún bien de acuerdo a sus prestaciones diplomáticas. Artículo 14. El artículo 14, la ley puede establecer un régimen jurídico a aquellos territorios que, de acuerdo a sus habitantes y en aceptación de la Asamblea Nacional. Artículo 15. El Estado tiene la obligación de establecer los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, una política integral atendiendo a la naturaleza de cada región fronteriza. Ahora vamos con el artículo 16. El artículo 16 es el capítulo 2 de la división política. El artículo 16 dice: el territorio nacional se divide en 3 estados: Distrito Capital, Dependencia Federal y Territorios Federales. La división política territorial se regula por la ley organizar, la cual ayuda a garantizar la autonomía municipal. Artículo 17. La independencia federal son conjuntos de islas no integradas. Su régimen y administración estarán señaladas por la ley. Artículo 18. La ciudad de Caracas es el asiento de los órganos que componen el poder nacional. Es un sistema de gobierno municipal o los 2 niveles. Los municipios del distrito captarán el estado Miranda. Con dicha ley se hace una gran organización en lo administrativo. En todo caso, la ley garantizará la democracia o participación de su gobierno. Ahora vamos con el capítulo 3. Habla de los derechos humanos y garantías de los deberes. Artículo 19. Él dice que el Estado tiene la obligación de garantizar a toda persona su derecho humano, su respeto, su progresividad y sin discriminación alguna, ratificado por la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 20 dice que toda persona tiene de su derecho, de su personalidad, a sus costumbres y a pensar libremente. Artículo 21. Toda persona tiene igualdad ante la ley. No se permite la disminución de la persona de acuerdo a su sexo, raza, condición social, a su libre pensamiento. La ley le garantizará su derecho y condiciones de igualdad a la persona o grupo que pueda ser discriminado o marginado. Solo se le dará el trato oficial a aquella persona que amerita de acuerdo a las leyes. Artículo 22. El artículo 22 es la anunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. No debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a las personas, no figuren expresamente en ello. El artículo 23. El artículo 23 nos dice: los tratados y convenios de los derechos humanos suscritos por Venezuela tienen jerarquía constitucional y mantiene un orden interno establecido por esta Constitución y las leyes de la República. Artículo 24. Ningún poder legislativo tendrá validez excepto cuando imponga de menor pena, y las leyes del procedimiento se aplicarán en el momento en que vigencias en el proceso en que se encuentre el curso. En los procesos penales, las pruebas conseguidas se dictarán en cuanto beneficien al reo o la rea, de acuerdo a la ley
vigente en la fecha de que se promueva. El artículo 25. En el artículo 25 dice que todo acto dictado por un poder público que viole un derecho garantizado por la Constitución y la ley no es válido, y es aquellos funcionarios que ordenen su ejecución pueden tener un castigo penal, civil y administrativo. Un ejemplo en una profesión de enfermería, que no cumplimos las reglas de un hospital, no estamos pendientes en la administración de un medicamento, nos confundimos de paciente y no era el medicamento que le tocaba, es un delito. Ya ahí uno puede tener una sanción a un castigo o por los mismos familiares que terminan colocándote ¿cómo se diría? Una falla para la profesión de enfermería. O sea, para la profesión de nosotros. Por eso que debemos siempre ser cuidadosamente en lo que hacemos. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a participar de acuerdo a la justicia para hacer valer sus derechos, intereses y así obtener de manera inmediata la decisión correcta. El Estado debe garantizar una justicia gratuita, transparente, responsable y así evitar injusticia. Artículo 26. Artículo 27. Dice que todo ciudadano tiene derecho a ser amparado por los tribunales y el deber garantizará sus derechos constitucionales, aun de aquella persona que no pertenece con esta Constitución o instrumentos internacionales. El procedimiento de la acción de amparo constitucional se da breve y gratuito y no debe ser sujeto a formalidad, y la autoridad judicial tendrá poder para restablecer de inmediato la situación judicial violada. Lo dictado por este derecho no lo puede afectar por la exclusión o restricción garantía constitucional. El artículo 28. El artículo 28 dice que todo ciudadano tiene el derecho de entrar en la información de registro oficial o privado, de asimismo de acuerdo a las excepciones que imponga la ley, así como conocer sus usos y finalidades. Artículo 29. Es obligación de los estados investigar y castigar todo aquel delito en contra de los derechos humanos. Artículo 30. El Estado tiene la obligación de indemnizar a toda víctima que se le haya violado su derecho humano. El Estado debe tomar la medida legislativa para restablecer. En este artículo, el Estado debe proteger a la víctima y hacer que los culpables asuman su causa. Artículo 31. Dice que toda persona tiene derecho a expresar sin inconvenientes con queja ante los órganos internacionales de acuerdo a los tratados y convicciones creados, así solicitar la seguridad de su derecho humano. Ahora vamos con los artículos de la Carta Magna, que son de los deberes. Artículo 130. Los venezolanos tenemos el deber de honrar y defender a la patria a sí mismo, como sus valores, costumbres, símbolos, y defender los intereses de nuestra nación. Artículo 131. Toda persona tiene la obligación de cumplir las leyes impuestas en la Constitución. Artículo 32.
toda persona tiene la responsabilidad de participar en la vida política, social y comunitaria, y así defender los derechos humanos. Artículo 133 nos dice que toda persona tiene el deber de ayudar en los gastos públicos mediante el pago de impuestos o contribuciones que se establezca la ley. Artículo 134 dice que toda persona, de acuerdo a la ley, tiene el deber de prestar su servicio civil o militar si es necesario para la defensa o preservación de nuestro país sin reclutamiento forzoso. 135. La ley proveerá el cumplimiento y obligación que fuera necesario. Cualquier profesión tiene el deber de prestar su servicio al tiempo, lugar y condiciones que lo determine la ley en todo cumplimiento fines del bienestar social. Ese fue todo mi seminario y gracias.